Bien, habíamos quedado en esta parte que era que estábamos estudiando la hemodinamia, por lo tanto nosotros sabíamos lo que era la ley de Puciel, que la ley de Puciel era la ley que me modificaba el flujo. ¿Y por qué era tan importante el flujo? Porque en base al flujo nosotros podíamos ver si hemodinámicamente nuestro paciente se modificaba o no. ¿Cómo era esto? Porque tenía que mantener la presión, ¿sí? Recuerden que la presión tenía que ser mayor de este lado y menor en este para que se pueda mantener en movimiento. Las dimensiones del tubo eran importantes porque las arterias tienen la capacidad de distenderse o de contraerse, con lo cual pueden mantener constante ese flujo. ¿Por qué? Porque la presión muchas veces no es constante, pero a través de hacer este movimiento, el flujo se puede mantener dentro de parámetros normales, ¿sí? Y la viscosidad, que era importante cuando nosotros estudiamos esas células sanguíneas. Cuando los glóbulos rojos aumentaban mucho, lo que hacía era aumentaban mucho la resistencia que ofrecía el pasaje de ese flujo. Entonces, dentro de la hemodinamia nosotros estudiamos el flujo sanguíneo, ¿sí? Ese movimiento perpetuo que tiene, ¿sí? Teníamos que estudiar la presión, porque si la presión bajaba o disminuía, recuerden que el diámetro de ese tubo podía contraerse o abrirse de manera de poder compensar esas variaciones de presión. Y la resistencia vascular, que era la fuerza que se oponía a esto. ¿Cuál era una de las más importantes de la resistencia? Cuando aumentaba una de las células, los glóbulos rojos. Entonces, cuando nosotros hablamos de parámetros hemodinámicos, básicamente estamos hablando de estos 4 parámetros, ¿sí? La presión, la tensión, la resistencia y el gasto cardíaco. Esos eran los 4 factores o los 4 parámetros hemodinámicos con los que nosotros empezamos estudiando. Bien, después habíamos visto algo que se llamaba flujo lineal y flujo turbulento. Este es el flujo laminar o lineal y este es el flujo turbulento. Normalmente el flujo siempre debe ser lineal. Cuando se vuelve turbulento es porque en algún momento ese tubo se obstruye, el diámetro se achica o se agranda, lo que hace que esto aumente la velocidad. Al aumentar la velocidad lo que hace es se arremolina. ¿Por qué? Porque cuando el diámetro se vuelve a agrandar, al volver a salir, es como que se acelera y eso produce una turbulencia, ¿sí? Normalmente, ¿por qué se produce esto? Porque en ese sector hay un cálculo de colesterol, se han juntado, se hizo una placa de colesterol que hace que baje la velocidad y cuando vuelve a tratar de tomar su misma velocidad, porque el flujo se mantiene, se vuelve turbulento. Entonces, el número de Reynolds es una relación que hace entre la viscosidad de la sangre y el movimiento. ¿Por qué era esto? Porque si la sangre es muy viscosa, es obvio que también me va a modificar mi flujo. Y si en algún punto se obstruye, ese flujo en lugar de ser lineal se vuelve turbulento. Entonces, lo que ustedes tenían que saber era que el flujo laminar, el flujo lineal, básicamente es un número menor a 2000, ¿sí? Y cuando hablamos de un número mayor a 2000, ya nosotros estamos diciendo por ese número de Reynolds que el flujo es turbulento. Y si el flujo es turbulento, es obvio que en algún lugar esa arteria está obstruida. Entonces, básicamente lo que la ley de Puciel le dice es que la presión se tiene que mantener constante para que el flujo se mantiene. A su vez, la presión, las dimensiones del tubo también tienen que estar acordes y la viscosidad de la sangre. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos tres que se modifica a los tres de arriba, ¿sí? Si la viscosidad aumenta, se modifica las dimensiones del tubo porque va a tener que tratar de abrirse un poquitito y la presión va a tener que tratar de disminuir. O si la presión aumenta, lo que va a hacer es, se va a tratar de abrir un poquitito más, pero cualquiera de estos tres factores que se modifiquen, me va a modificar esto, el flujo sanguíneo. Por eso que le coloca estos tres parámetros como los más importantes, ¿sí? Tienen que saber eso. Y a modo de concepto, la ley de Puciel especifica que la presión, las dimensiones del tubo y la viscosidad van a afectar al flujo sanguíneo, ¿sí? Traten de tomar esto nada más, que les hace de una manera más sencilla, más fácil de entender a lo que es una ley. Y esta parte que es la resistencia, recuerden que en nuestro caso se veía comprometida por uno de los elementos de los glóbulos rojos. En el caso de una policitemia vera, lo que hace es aumenta la cantidad de glóbulos rojos, lo que hacen que se frene y el flujo se vea comprometido, ¿sí?
Entonces, la resistencia aumenta muchísimo más porque esos glóbulos rojos empiezan a ir hacia la periferia, chocan contra las paredes de la arteria. Recuerden que esa arteria tiene una íntima que es muy suavecita y lo que hacen es pueden ir lesionando. Por eso es importante que sea líquido, no que unas células lo estén raspando. ¿Tá? ¿Vieron cómo todo se puede comprometer? Es como que el equilibrio se mantiene siempre y cuando todas estas estén, digamos, funcionando una a la otra. Donde una se compromete, estamos al límite. Vimos resistencia aparte, porque yo quería que ustedes entiendan cómo se modifica por esto, por la viscosidad de la sangre. ¿Sí? Entonces, la resistencia le explica que según el calibre va a disminuir o va a aumentar porque las arterias tienen esa capacidad de abrirse o cerrarse. ¿Sí? La longitud, cuando la longitud aumenta, lo que hace es aumenta la resistencia porque se vuelve más largo. ¿Sí? Y con la viscosidad de la sangre también aumenta. Entonces, tenemos tres factores que afectan a la resistencia. Por eso tomamos este factor aparte, digamos, ¿sí? Siendo uno de los más importantes este. ¿Por qué? Porque si vamos arriba, la viscosidad de la sangre modifica el flujo, por lo tanto, cumple lo que es la ley de Puciel. Bien, ya estamos llegando casi al final, por suerte, ¿sí? Esta clase se volvió un poquito más larga, pero porque tenía que ser como un resumen general de todo lo que nosotros hemos visto. Entonces, era obvio que no iba a entrar todo en un solo tutorial, tuve que hacerlo un poquitito más largo. Así que le coloqué esta que es la mejor sinfonía, aquella que vamos creando día a día. Ustedes cada vez suenan un poquitito mejor, ¿sí? Y desgraciadamente deberíamos esperar hasta el final para ver cómo suena esa sinfonía, ¿sí? Bien, en la próxima clase virtual lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tener un repaso nuevamente los parámetros hemodinámicos, solamente ya lo que es los parámetros hemodinámicos, ¿sí? Y una revisión general de las partes de un servicio de hemodinamia y la definición de hemodinamia, ¿sí? Bien, ya es el final, así que esta sería nuestra alegoría final, la de un director de orquesta que dice: un buen director de orquesta, en realidad un buen maestro, que logra que todos logren destacarse en su justo momento, ¿sí? El buen maestro es aquel que enseña con la paciencia de un padre, la firmeza de un general y la tibieza de una madre. Espero haberles dado lo mejor de mí, espero que hayan entendido, deben entender porque muchas veces tengo que comportarme con la firmeza de un general, trato de hablarles con la tibieza de una madre y les tengo muchísima paciencia porque comprendo que ustedes están aprendiendo algo que jamás han visto, lo que tal vez para mí me resulta un poquitito más fácil porque hace bastante tiempo que doy esta materia. No significa que por ello tenga que ser fácil para usted o no significa que sea un buen maestro. Cada año trato de dar lo mejor de mí y cada año trato de aprender. Aunque ustedes no crean, chicos, yo tengo que ir a leer, tengo que aprender, tengo que leer y tengo que aprender también equivocándome. Desgraciadamente, esto es algo importante en la vida. Tienen que aprender a equivocarse para aprender de sus errores. Aprendan de sus errores para que cuando llegue el momento, esos errores hagan que signifiquen o que haya valido la pena, ¿sí? Y les envío un abrazo virtual y ya volveremos a cursar presencial. Hasta ese día, chicos, a ponerles ganas, ¿sí?